El trino del Papa es una trampa más, la misma. En este caso es apropiado el nombre del medio, un tuit o trino, por el que nos llega la noticia de que al fin el Papa, después de más de 4 años de genocidio, terror, exilio masivo, de la quema de la sangre de Cristo, del destierro de Monseñor Báez, del asesinato de monaguillos y feligreses, del secuestro de Monseñor Álvarez, del robo de multitud de emisoras católicas, de la expulsión de las monjitas de Calcuta y de tantas atrocidades más, se ha referido a Nicaragua. 4 años y medio de un silencio que no solo hay que acusar como cómplice, porque él sabe perfectamente lo que pasa y de hecho es parte, a través de sus embajadores y de su silencio, de lo que pasa. 4 años y medio para que los feligreses hayan aprendido, como lo han hecho, que el Papa no es la Iglesia, mucho menos es el Cristo a quien veneran, y que Jorge Bergoglio, como lo ha confirmado hoy tristemente, actúa más como el jefe de un Estado, el Vaticano, en cuya multiplicidad de intereses y luchas el bienestar material y espiritual del pueblo católico nicaragüense, del pueblo nicaragüense en general, ha pesado muy poco, casi nada. Y lo de Trino es definitivamente apropiado, porque el tono y la voz y las escasísimas palabras del líder católico suenan a eso, a un trino, a un gorjeo, a un canto de pajaritos lejanos cantando en un árbol alto, desde donde se pronuncian, y voy a usar las palabras del pontífice, sobre la situación creada en Nicaragua, que dice seguir con preocupación y dolor. Esta situación, pongan atención por favor, involucra, dice, personas e instituciones. Ahí termina, para que dejen de contener la respiración, la parte dura del trino. Cito textualmente para que a nadie le quede duda que esto es todo lo que el Papa tiene que decir sobre Nicaragua. Dice así: sigo desde cerca con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua que involucra personas e instituciones. Después de 4 años y medio y de todas las maniobras sucias de sus nuncios y de la complicidad de su cardenal Brenes con el régimen y el silencio espiritualmente mortal de la conferencia episcopal, del abandono al que han sometido a Monseñor Álvarez, la presión internacional en aumento desde las feligresías mundiales que poco a poco van enterándose apenas del atropello más reciente de la dictadura chayorteguista, logra que el Papa nos diga que sigue con preocupación y dolor una situación creada en Nicaragua y añade el detalle de que involucra personas e instituciones. Este es un lenguaje increíblemente, porque parecía difícil superarlo, más ocultador que el del comunicado del cardenal Brenes pocas horas antes, en el que hablando en tercera persona, desde el disfraz de la arquidiócesis de Managua, es decir, él mismo, por lo menos mencionó su cercanía con la arquidiócesis de Matagalpa, por lo menos nombró las instituciones. Y al menos en este pronunciamiento, el del cardenal Brenes, se menciona a Monseñor Álvarez, quien está, todos sabemos, encarcelado en su casa. Claro, lo menciona como un paciente que convalece, que está de buen ánimo y a quien el buen cardenal ha visitado en su residencia. Lo del Papa es peor. Como en el comunicado de Brenes, también hay una, entre comillas, situación. Una situación, imagínense, una situación. A eso se reduce en el discurso del Papa el drama de vida y muerte del pueblo nicaragüense y de la propia iglesia que le toca defender a él y al cardenal. A una situación, como si fuera un accidente o un desastre natural. El Papa bien podría haber pronunciado las mismas palabras si hubiera habido una erupción, un maremoto o un deslave. Y lo más impresionante es que nos dice, y así nos enteramos más o menos, de que
no ha habido erupción, maremoto o deslave, de que la situación involucra personas e instituciones. ¿En serio? ¿Qué situación no involucra personas? ¿Y a qué instituciones se refiere? ¿Será que la situación involucra a la iglesia nicaragüense, asediada por la peor dictadura del continente en muchas décadas y abandonada por su propio liderazgo, excepción hecha de una minoría de obispos, entre ellos el que lleva el nombre que el pueblo grita como exhalación de rebeldía y apenas cabe en las palabras de su cardenal y a lo mejor es una de esas personas que menciona el trino? ¿Qué escándalo moral es este? Es indefensible para los que dicen el Papa se pronuncia como si algo hubiera dicho. Y peor todavía, para los que defienden y defenderán la postura del Papa y del Vaticano y del cardenal. No me refiero aquí a la postura de preocupación, sino a la postura real, la que tiene que ver con la verdad. Y hay dos verdades que debemos tener en mente en este caso. La primera es que el Papa y la Iglesia no tienen menos obligación de decir la verdad, sino en cualquier caso, por el contrario, tienen más obligación de decir la verdad. No me digan que el Papa no puede decir otra cosa. Por supuesto que puede y debe. Está obligado a decir la verdad si es que de verdad sigue los pasos que dice seguir los del Evangelio. La segunda verdad es que el Vaticano escapa hacia adelante con un movimiento de cintura que cualquier futbolista envidiaría a repetir la misma consigna que ha estado escrita en el hierro ardiente con que han querido sellar sobre la piel del pueblo nicaragüense un nuevo pacto. ¿Cuál es esa consigna? Un diálogo abierto y sincero, dice el Papa, por el cual se puedan encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. Ahí están las palabras claves: convivencia respetuosa y pacífica. ¿Quién quiere convivir con la dictadura genocida que el Papa no menciona como creadora cuando dice que en Nicaragua se ha creado una situación? Como si la situación hubiera venido de otro planeta. ¿Quién cree posible que pueda convivirse respetuosa y pacíficamente con la dictadura? ¿Y qué debemos respetar que no respetemos? ¿Por qué nos coloca a los ciudadanos y feligreses que no hemos cometido genocidio, encarcelado y exilado a otros, aterrorizado al resto, como si estuviéramos al mismo nivel que nuestros opresores? No le corresponde a él, más que a nadie, exigir que la tiranía que su Estado, el Estado Vaticano, reconoce como gobierno de Nicaragua, respete a la Iglesia, a sus feligreses y a sus bienes, a los bienes de los feligreses y a los bienes de la propia institución. Y por supuesto, la receta para que encontremos, según el Papa, la manera de convivir con la dictadura, que es lo que quieren las élites pactistas y parece respaldar el Vaticano, es la misma de siempre. La ruta fracasada y cruel, el callejón sin salida que coloca al pueblo en un paredón de fusilamiento, un diálogo abierto y sincero. ¿Con quién? ¿Acaso los prisioneros de un campo de concentración nazi podrían alcanzar la liberación en un diálogo abierto y sincero con Himmler o con Hitler? Que no me digan, porque ya esto sería el colmo, que el Papa está mal informado. Que no me digan que actúa con prudencia. No es prudente dejar que el ladrón circule libremente por el barrio, se meta a las casas, robe y muestre a todo el mundo su botín sin intervenir. No es prudencia dejar que hagan todo lo que hacen a la iglesia de a pie, la de la gente, la de los sacerdotes y obispos que están con la gente, sin atreverse a denunciar los atropellos sin precedentes y la política estilo nazi de persecución instalada de manera ilegal en el poder en Nicaragua. Para ser así de, entre comillas, prudente, hay que dejarse dominar por el cálculo político. Por un cálculo político, dicho sea de paso, que no ponga como meta la libertad de los nicaragüenses,
ni la protección de la iglesia en Nicaragua. Otros intereses dominan necesariamente ese cálculo. Por eso, compatriotas, hermanos nicaragüenses, tenemos que estar claros. El trino del Papa es una trampa más, la misma. El mismo trago amargo en otro vaso. Un intento más de llevarnos a agachar la cabeza y a aceptar la opresión, el martirio. Un intento que a estas alturas ofende además la inteligencia de los nicaragüenses que sabemos. Y no porque lo hayamos aprendido en una escuela, sino porque lo hemos vivido en las calles, cárceles y exilios, en los cementerios a los que acudimos llorosos a enterrar a nuestros muertos, la lección elemental de la crisis. El diálogo solo sirve a la dictadura. No hay nada que negociar con la dictadura porque la dictadura no puede ceder nada, absolutamente nada, porque para ellos cualquier concesión es vista, y tienen razón, como mortal. Por tanto, debemos organizarnos, prepararnos para derrocar a la dictadura chayorteguistas con todos los medios a nuestro alcance e impedir que las maniobras de las élites apoyadas por el discurso del cardenal Brenes y el eco lejano de un trino nos lleven una vez más como borreguitos a la misma trampa.